La escala oculta de la inteligencia humana. La inteligencia humana es como un vasto océano. Algunos apenas se adentran en la orilla, sintiendo el agua en sus pies, mientras que otros navegan con maestría en corrientes profundas, explorando horizontes que pocos se atreven a imaginar. Hablar de inteligencia no es solo hablar de números, de un coeficiente intelectual o de pruebas estandarizadas. Es, sobre todo, hablar de formas distintas de habitar el mundo, de comprenderlo y de responder a él. En el nivel más básico se encuentra lo que la ciencia denomina inteligencia subnormal. Son personas que, por condiciones genéticas, lesiones cerebrales o dificultades en el desarrollo, presentan un coeficiente intelectual inferior a 70. Su experiencia del mundo es más inmediata y sensorial. Reaccionan más a un gesto amable, a un tono de voz, a una caricia o a una mirada que a una explicación lógica. Para ellos, tareas cotidianas como vestirse, alimentarse o comprender instrucciones simples pueden requerir asistencia constante. Sin embargo, reducir su vida a limitaciones sería un error. En muchos casos, desarrollan una sensibilidad emocional tan pura que logran detectar la bondad, el miedo o la frustración de quienes los rodean. Su lenguaje puede ser limitado, pero su capacidad para generar vínculos auténticos y expresar emociones profundas sigue siendo sorprendente. En sociedades modernas, cada vez se reconoce más la importancia de brindar cuidado, inclusión y respeto, entendiendo que, con apoyo y amor, pueden vivir vidas con sentido dentro de sus posibilidades. Un paso más arriba, encontramos la inteligencia por debajo del promedio, donde el rango de coeficiente intelectual suele estar entre 70 y 85. Aquí están aquellos que logran desenvolverse con independencia, pero que tropiezan cuando se trata de razonamientos abstractos o conceptos complejos. Materias como matemáticas avanzadas, física o gramática sofisticada pueden resultarles agotadoras, pero poseen fortalezas que muchas veces pasan desapercibidas. Su aprendizaje suele ser más eficaz mediante la repetición, la práctica y la experiencia directa, en lugar de la teoría. Por eso, se sienten cómodos en trabajos con rutinas claras, labores manuales, atención al cliente o asistencia en el cuidado de otros. Aunque algunos los miren con condescendencia, lo cierto es que suelen destacar en habilidades prácticas y sociales. La lealtad, la empatía y la intuición emocional son rasgos comunes. En muchos casos, son personas extrovertidas y trabajadoras que cuando reciben respeto en lugar de juicios, logran formar familias estables y aportar significativamente a su comunidad. La clave está en valorar lo que pueden hacer, en lugar de subrayar lo que no. El terreno de lo común y el salto hacia lo superior. Entre lo limitado y lo extraordinario, se encuentra el terreno donde habita la mayoría, la inteligencia promedio. Este nivel, con un coeficiente intelectual que suele oscilar entre 85 y 115, constituye la base que sostiene el funcionamiento del mundo moderno. Aquí están los maestros que explican lo necesario para que las nuevas generaciones comprendan lo esencial, los técnicos que reparan lo que se daña, los conductores que llevan a las personas de un lugar a otro, los pequeños comerciantes que mantienen viva la economía de barrio, y los profesionales de la salud que, sin ser cirujanos de renombre, salvan vidas cotidianamente. La inteligencia promedio permite leer, escribir, seguir reglas, hacer cuentas básicas y mantener conversaciones fluidas. Es la inteligencia de la vida diaria, la que organiza rutinas, sostiene relaciones y resuelve problemas concretos. Es suficiente para adaptarse, para planear con lógica sencilla y aprender de los errores. Sin embargo, este nivel tiene una paradoja. Puede convertirse en una trampa invisible. Muchas personas en este rango llegan a creer que ya lo entienden todo. Son lo bastante hábiles para desenvolverse y lo bastante seguras para no cuestionar demasiado. Confunden la certeza con el conocimiento y rara vez buscan profundizar más allá de lo evidente. Esa estabilidad, aunque cómoda, puede transformarse en un estancamiento. Es un terreno seguro, sí, pero también un espacio donde muchos se quedan por la ausencia de necesidad de crecer. Más allá de este punto, comienza a elevarse la inteligencia superior al promedio, un rango en el que la mente se acelera y el pensamiento salta en lugar de caminar. Aquí aparecen los que no solo aprenden, sino que intuyen, detectan patrones donde otros ven caos, anticipan resultados cuando la mayoría aún no ha percibido el inicio del proceso. En la escuela, lo rutinario puede resultarles aburrido.
Las conversaciones simples, una espera interminable, suelen destacar en campos teóricos como la matemática, la ingeniería, la filosofía o la programación, disciplinas que requieren abstracción y visión de conjunto. Pero este don trae consigo una sombra, la desconexión. Estos individuos, al ver demasiado y demasiado pronto, pueden sentirse solos en su perspectiva. A veces callan por no querer incomodar, otras veces fingen normalidad para encajar. Si no aprenden a equilibrar su agilidad mental con la empatía hacia quienes los rodean, corren el riesgo de transformarse en observadores distantes, atrapados en un mundo propio. La frustración que sienten no proviene de que los demás sean incapaces, sino de que rara vez son lo suficientemente rápidos para seguir el ritmo de sus pensamientos. Aquí se dibuja un dilema. ¿Es la inteligencia un puente hacia los otros o un muro que separa? La cima de la brillantez, alta inteligencia y mentes dotadas. Cuando la inteligencia cruza el umbral de lo común y lo superior, entramos en territorios menos poblados, donde el pensamiento humano parece adquirir una velocidad y una amplitud que resultan difíciles de seguir. La alta inteligencia, con coeficientes intelectuales entre 130 y 145, corresponde aproximadamente al 2% de la población mundial. Son mentes que no solo aprenden con rapidez, suelen realizar saltos intuitivos, anticipando soluciones incluso antes de que los demás logren identificar el problema. En el ámbito escolar, estos individuos pueden devorar contenidos avanzados con facilidad, o incluso enseñar por sí mismos aquello que el programa académico nunca les ofreció. Son los que se sienten atraídos por la lógica, los acertijos, las discusiones profundas y las investigaciones solitarias. Sus talentos suelen inclinarse hacia las ciencias teóricas, la ingeniería de software, la filosofía o cualquier campo que premie la abstracción y la estrategia. Pero junto a su capacidad intelectual aparece una dificultad recurrente, la sensación de aislamiento. Muchas veces, su desarrollo cognitivo avanza mucho más rápido que su madurez emocional, lo que genera desajustes y frustraciones. Pueden sentirse incomprendidos, especialmente en la juventud, cuando todavía carecen de las herramientas sociales y emocionales para gestionar esa diferencia con su entorno. Sin el apoyo adecuado, corren el riesgo de refugiarse en la soledad o de reprimir sus talentos para no destacar demasiado. Sin embargo, cuando encuentran un ambiente que los nutre, se convierten en innovadores y visionarios capaces de llevar a la humanidad a nuevos horizontes. Más allá aún está el terreno de los dotados o superdotados, con coeficientes que suelen superar los 145. Pero aquí los números se vuelven secundarios. Lo que verdaderamente los define es su manera excepcional de procesar el mundo. Desde edades tempranas pueden demostrar una memoria prodigiosa, una concentración inusual y la capacidad de conectar ideas aparentemente inconexas. Son los niños que aprenden a tocar un instrumento por sí solos, los adolescentes que diseñan inventos con piezas recicladas, los jóvenes que escriben novelas o resuelven problemas sin precedentes. Estos talentos extraordinarios, sin embargo, no siempre vienen acompañados de felicidad. La rapidez de sus pensamientos suele ir acompañada de emociones igual de intensas. La frustración con sistemas lentos, la dificultad para relacionarse con sus pares y la tendencia a la autocrítica extrema pueden transformarse en una carga pesada. Es común que experimenten sentimientos de soledad o incluso de desesperanza si no encuentran un espacio donde su mente y su corazón puedan ser comprendidos. Aún así, cuando cuentan con apoyo y dirección, estas personas no solo resuelven problemas, los reformulan. Su pensamiento es original, profundo y, en ocasiones, adelantado a su tiempo. Gracias a ellos, la humanidad ha logrado algunos de sus mayores avances en conocimiento, arte y creatividad. Pero el viaje aún no termina. Por encima del talento superdotado, existen mentes que no solo brillan, sino que transforman por completo las reglas del juego. Los genios. Genios, polímatas y visionarios. Los arquitectos de lo imposible. El término genio suele usarse con ligereza, pero en su sentido más profundo, representa un nivel de inteligencia que no se limita a resolver problemas, sino que cuestiona la lógica misma sobre la que los problemas se sostienen. Un genio no se conforma con dominar las reglas, se pregunta por qué existen. Einstein, Ramanujan, Mozart, nombres que resuenan porque no solo hicieron bien lo que se esperaba de ellos, sino porque abrieron caminos que antes eran impensables.
El genio piensa de manera lateral, inesperada. Sus ideas parecen extrañas, incluso absurdas, hasta que, con el tiempo, la humanidad se da cuenta de que estaba mirando en la dirección correcta. Este tipo de inteligencia trae consigo descubrimientos que reconfiguran disciplinas enteras. La física, la música, la filosofía o el arte no son los mismos después de que un genio los toca. Pero detrás de ese brillo existe un costo emocional y social: la soledad. El mundo no siempre está preparado para entenderlos. Muchas veces son rechazados, considerados excéntricos, castigados antes de ser reconocidos. Para el genio mismo, su talento puede sentirse más como una condena que como un don, pues vive en un ritmo de pensamiento tan acelerado que ni siquiera el elogio logra llenar el vacío de incomprensión. Más allá del genio especializado existe el polímata. Este no se limita a un campo del conocimiento, sino que los entrelaza todos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, diseñaba máquinas, pintaba obras maestras y estudiaba anatomía con la misma pasión. Benjamin Franklin combinó ciencia, política y arte en un solo legado. El polímata es alguien que no ve las disciplinas como compartimentos separados, sino como piezas de un mismo rompecabezas. Su curiosidad no conoce fronteras y su creatividad se nutre de la variedad. Mientras la sociedad empuja hacia la especialización, los polímatas nos recuerdan que el pensamiento amplio y conectado es igualmente poderoso. Pero incluso más allá del polímata, se encuentra un tipo de mente aún más escasa: la del visionario. Estas personas no solo dominan conocimientos ni acumulan logros en múltiples campos, sino que miran más allá de los sistemas existentes. No se limitan a entender el mundo como es. Imaginan cómo podría ser. Su inteligencia combina genialidad, intuición y valentía. Los visionarios son los que introducen ideas que, en un inicio, parecen imposibles, hasta que cambian todo. La diferencia fundamental es que, mientras el genio transforma un área y el polímata conecta varias, el visionario reinventa la dirección de la humanidad misma. Se atreven a desafiar normas, a proponer alternativas que enfrentan la incredulidad, la burla y el rechazo, y sin embargo, persisten. Alimentados por la convicción de que su visión merece ser construida, impulsan movimientos, industrias y revoluciones culturales que marcan un antes y un después en la historia. Estos niveles de inteligencia nos muestran que el talento no es solo un recurso individual. Puede convertirse en una fuerza capaz de redibujar la realidad compartida. Pero todavía queda un último peldaño, uno que trasciende incluso la brillantez del visionario: la inteligencia trascendente. La inteligencia trascendente, más allá del saber, en la cúspide de la escala, más allá de los genios, polímatas y visionarios, se encuentra un territorio aún más difícil de definir: la inteligencia trascendente. En este nivel, la inteligencia deja de ser simplemente la capacidad de resolver problemas o de generar ideas innovadoras, y se convierte en algo más profundo, una forma de conciencia. Quienes alcanzan este grado no se conforman con conectar puntos, sino que cuestionan los puntos mismos. No solo buscan respuestas, sino que se preguntan por la raíz de la necesidad de responder. Esta inteligencia no se mide en números, títulos o logros, porque no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. Es la que percibe patrones ocultos en la naturaleza humana, ciclos en la conciencia colectiva y trampas en la identidad personal. Ejemplos históricos abundan, aunque pocos son reconocidos bajo este prisma. Buda, que exploró los límites del sufrimiento y del yo. Sócrates, que no ofrecía respuestas, sino preguntas que desnudaban la verdad. Carl Jung, que se adentró en los arquetipos y en los sueños como espejos del inconsciente colectivo. Estas figuras no solo sabían mucho, entendían la fragilidad de nuestro deseo por saber. La inteligencia trascendente suele confundirse con la locura, porque desafía todo lo que hemos construido como base de nuestra realidad: el ego, las instituciones, las certezas. No busca dominar ni destacar, sino disolver. No pretende imponerse, sino guiar de manera silenciosa. Desde este nivel, la inteligencia ya no se pone al servicio del individuo, sino de algo más amplio: la verdad, la compasión, el sentido profundo de la existencia. No es un brillo ruidoso,
sino una quietud luminosa. No produce necesariamente inventos o teorías revolucionarias, aunque muchas veces inspira movimientos enteros. Su fuerza está en mostrar que el valor supremo de la mente no es controlar el mundo, sino comprenderlo y trascenderlo. En un mundo obsesionado con la velocidad, la productividad y la competencia, la inteligencia trascendente parece invisible. Y sin embargo, es la que ha dejado las huellas más profundas en la historia espiritual y filosófica de la humanidad. Estas personas nos recuerdan que el intelecto no alcanza su máxima grandeza cuando acumula logros, sino cuando es capaz de soltar, de mirar más allá de sí mismo y de fundirse en algo más grande. Así, el recorrido de la inteligencia humana se revela como una escalera de múltiples peldaños, desde quienes necesitan apoyo para desenvolverse en lo cotidiano, hasta quienes transforman el curso de la historia, y finalmente, quienes trascienden toda medida para iluminar el sentido de existir. Cada nivel tiene su valor, cada forma de inteligencia su razón de ser, porque al final, lo que nos hace humanos no es cuán lejos llegamos en la escala, sino cómo aprendemos a convivir, a respetar y a reconocer que la mente, en todas sus expresiones, es un reflejo de la diversidad infinita de la vida.